Hola, soy Fran, tu asistente virtual. Bienvenido al canal Aprende Leyendo, donde vas a encontrar contenidos que te van a ayudar en tu desarrollo personal. Antes de arrancar, dale me gusta, suscríbete, así otros también se benefician con esta información. Deja tus comentarios. Comenzamos. Hacia una buena autoestima. Tal vez suceda que una vez cada siglo, la alabanza eche a perder a un hombre, o lo haga insufrible, pero es seguro que una vez cada minuto algo digno y generoso muere por falta de elogio. Y alguien dijera, mi pareja me elogia muy pocas veces, no suele darme gusto, y cuando lo hace teme excederse, no se preocupa por mi salud, me dedica poco tiempo y casi nunca me contempla. Estaríamos de acuerdo en dudar de que existe un sentimiento de afecto. El amor se exterioriza hacia afuera con conductas. Si no expreso el sentimiento positivo y hago lo arriba mencionado, el amor se vuelve algo inconcluso, trunco y descolorido. De manera similar, el amor a uno mismo debe expresarse con compartimientos tangibles, aunque la cultura los vea mal. Promulgamos el amor al prójimo a los cuatro vientos, repudiamos la agresión y el maltrato a otros, pero se nos permite, y hasta es bien visto, que regateemos, economicemos y midamos las autoexpresiones de afecto. ¿Por qué debemos ser miserables con nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos autoelogiamos, nos damos gustos y nos contemplamos? No suele haber tiempo para eso. Si el trabajo dignifica al hombre, el descanso y la recreación también. Planeamos con una exactitud rigurosa los compromisos asumidos, horarios de trabajo, presupuestos económicos, visitas de condolencia, cambios de aceite al carro, idas al dentista. El tiempo libre es, en cambio, considerado como un efecto residual, algo que sobra después del trabajo y que muchas veces no sabemos más hacer con él. El trabajo es sagrado y nuestro tiempo libre no. La sociedad actual nos lleva a 100 kilómetros por hora, en un viaje donde no hay tiempo para el paisaje. Si alguien se detiene, le pasan por encima. No hay tiempo. El descanso se ha reducido a una función pasiva de recuperación de fuerzas. Muchas personas no duermen, se desmayan. Debemos disponer de tiempo para los hijos, la pareja, los padres, pero no se nos ocurre utilizar algunas horas en beneficio propio. Pensamos que el tiempo mejor aprovechado es el destinado a producir bienes materiales o dinero. No nos interesa producir salud mental. Muchos de mis pacientes se sienten culpables cuando están sentados debajo de un árbol mirando cómo se mueven las hojas. Otros solo ven en el campo la posibilidad de una finca ganadera. La inversión solo se justifica si redunda en cosas vendibles. Es indudable que la cultura no enseña a perder el tiempo de manera psicológicamente productiva, esto es, dándonos gusto y contemplándonos. El miedo a caer en el ocio ha desarrollado un patrón de conducta hiperactivo. Irracionalmente creemos que es fundamental mantenerse activos casi todo el tiempo, o sea, haciendo algo. Se considera que pensar, soñar, fantasear, dormir, meditar o mirar, no es actuar. Así, dedicarse a uno es sinónimo de vagancia o buena vida. Si pensamos de este modo, jamás disfrutaremos de amarnos, ya que siempre podríamos estar haciendo algo más productivo. Es un acto de irresponsabilidad no dedicar tiempo a ti mismo. Quererse a sí mismo, en principio, no debería ser distinto a querer a otros. Cuando amamos a alguien, intentamos hacérselo saber con actos dirigidos a producirle bienestar y satisfacción. De manera similar, debes demostrarte a ti mismo que te quieres con actos dirigidos a producir autobienestar y autosatisfacción. Es absurdo que algo tan obvio no se cumpla. Casi siempre ocupamos el último lugar en nuestra capacidad de expresión de afecto. Vivimos postergando las gratificaciones que merecemos y nos decimos, algún día lo voy a hacer, pero ese día no suele llegar. Desde niños se nos inculca que el autocontrol y la postergación de lo placentero nos diferencia de los animales. Pensar que los humanos jamás deben reaccionar a sus deseos de manera inmediata y que deben aprender a esperar, se ha exagerado sin lugar a dudas. Postergar los reforzadores puede ser una habilidad importante en una dieta, para dejar de fumar o intentar no ser agresivo, pero si hacemos de la postergación del placer una manera de vivir, nos convertiremos en zombies. La vida irá perdiendo lentamente su lado ameno y satisfactorio. El costo será la insensibilidad. El estar con el freno de emergencia puesto las 24 horas, viendo si es prudente, adecuado,
conveniente o no, puede llevarte al letargo afectivo y a la indiferencia absoluta. Perderás la capacidad de vibrar y de emocionarte. Crearás una coraza y te acostumbrarás a lo rutinario. La vida cotidiana, es la cultura industrializada, no ofrece demasiadas oportunidades de disfrute, nos anestesia. Si dejamos de autoadministrarnos una dosis de gratificación, nadie lo hará. El autocontrol no es, de ninguna manera, sinónimo de responsabilidad. Muchas personas se sienten irresponsables si se ceden o caen en ciertas tentaciones, como por ejemplo, escaparse del trabajo un rato antes. La idea rígida del cumplimiento y el deber para con los otros nos ha hecho olvidar el compromiso que hemos contraído con nosotros mismos, al llegar a este mundo, crecer como personas. Y es imposible crecer si no nos queremos a nosotros mismos. No controles todos tus antojos. Tírate una canita al aire, quítate el freno y date gusto. El mejor antídoto contra el malestar psicológico es el autorrefuerzo. Desgraciadamente, tal como he venido diciendo, no nos autoexpresamos afecto de manera sistemática y consistente. La manera de comportarnos con nosotros mismos, al igual que el ejemplo inicial, deja grandes dudas sobre el amor que nos profesamos. Veamos algunos prerequisitos y formas de expresar afecto a nosotros mismos. Filosofía hedonista. Hedonismo significa placer, satisfacción, regocijo, goce y bienestar. Una filosofía hedonista implica un estilo de vida orientado a buscar el disfrute y a sacarle el provecho a las cosas que nos rodean. No expresa, como creen algunos, una conducta irresponsable y descontrolada. Tampoco significa desconocer la importancia de la disciplina y la organización. La persona hedonista no es un corrupto superficial que solo busca los placeres mundanos de comer y beber. Tratar de pasarla lo mejor posible no es sinónimo de vagancia, pereza o donjuanismo. No es evitar la lucha cotidiana y los problemas, sino reconocer honestamente lo que te hace feliz, trabajar activamente para conseguirlo y disfrutarlo, sentirlo intensamente, sin culpas ni remordimientos. Entre el extremo del autocontrol excesivo, ascetista y la búsqueda desenfrenada del placer inmediato, hay un punto intermedio donde es posible el deleite responsable. La filosofía hedonista encierra la aceptación implícita del derecho a disfrutar. La filosofía anhedónica, lo contrario de hedonista, es el culto a la insensibilidad, es el mejor caldo de cultivo para que prospere la infelicidad. Si vives enfrascado en una forma de vida avara, perderás la posibilidad de vivir con pasión. Es imposible aprender a quererte a ti mismo si no aceptas vivir intensamente. Algunas personas confunden el no sentirse mal con el sentirse bien. Dejar de autocastigarse y de sufrir no es suficiente. Hay que dar un paso más, premiarse y tener una filosofía orientada al placer. De otra forma, tu vida, de por sí corta, se irá convirtiendo en simple y aburrida, como un huevo sin sal, insípida. Uno de los grandes males del siglo XX es la escasa capacidad de sentir pasión. No importa hacia qué, la pasión es darle sentido a la vida, es crear un sentimiento de alto grado de fuerza y vigor, es vibrar con energía. Algunos afortunados, aún bajo la fuerte influencia de la analgesia social, logran una pasión que los lleva al pleno potencial hedonista. No hace falta subir la montaña más alta del mundo o cruzar a nado el Amazonas. El pleno disfrute se observa también en las cosas cotidianas, como coleccionar escapularios, cultivar rosas, leer, ir al cine, escribir, cocinar, jugar ajedrez, ser radioaficionado, pintar. Cualquier cosa que elijas puede convertirse en tu pasión, si trabajas activamente en ello. Si sabemos que es vital para nuestra salud mental, ¿por qué no somos hedonistas? ¿Por qué nos resignamos a un estilo de vida rutinario y poco placentero? Los humanos, quizás por querer ser demasiado humanos, hemos perdido algunas capacidades fundamentales que heredamos de nuestros antecesores animales. El desarrollo de la corteza cerebral y del lenguaje, si bien ha permitido evolucionar en muchos aspectos, nos ha alejado del legado subcortical, emocional de nuestro pasado filogenético en dos factores principales: la conducta de exploración y la sensibilidad emocional. La exploración es uno de los comportamientos que más garantiza el desarrollo inteligente y el desarrollo emocional de nuestra especie. La búsqueda permite el descubrimiento de las fuentes de alimentación, de guaridas y
del apareamiento sexual en las especies inferiores. Esta investigación instintivamente generada ayuda a que el sistema conductual heredado se enriquezca y permite aumentar el repertorio de recursos para afrontar peligros y preverlos. Es una forma de autoestimulación. Algunas características de la vida animal son el desplazamiento y la modificación del medio para ponerlo al servicio de la subsistencia. La curiosidad es uno de los factores que ha permitido el desarrollo y mantenimiento de la vida en el planeta. Husmear, escudriñar y explorar llevan a una de las mayores satisfacciones: el descubrimiento y la sorpresa. La exploración abre puertas que estaban cerradas a los sentidos y al asombro. Chocar con una realidad insospechada y quedar pasmados ante el hallazgo, boquiabiertos y suspendidos en un mar de incógnitas no resueltas, es sin duda una de las mayores emociones. Lastimosamente, la civilización actual ha ejercido influencias desastrosas sobre nuestra capacidad de búsqueda. El avance tecnológico ha contribuido a la pereza y a la indolencia. Cada día caminamos menos. Nuestra vida ya no depende tanto de la capacidad de exploración. La atrofia del espíritu indagador ha dado paso a la costumbre sedentaria del ocio. La inercia ha reemplazado la audacia del explorador. Hemos desarrollado una intolerancia a la incomodidad que nos lleva a la postración, impidiendo ensayar cosas nuevas y experimentar. Poseemos listas interminables de rutinas y nos enorgullecemos estúpidamente de ellas, porque generan estabilidad. Somos más teóricos que empíricos. Tenemos miedo a lo desconocido. Pocas veces nos aventuramos más allá de nuestro territorio y, cuando lo hacemos, organizamos las cosas de tal forma que nada escape a nuestro control, nada de imprevistos. El que busca encuentra. La felicidad no llega a la puerta, hay que salir a buscarla y pelear por ella. ¿Hace cuánto que no sales a vagar sin rumbo fijo? ¿Que no improvisas? ¿Desde hace cuánto no ensayas comidas, ropas, paseos, deportes o nuevas posiciones en el sexo? La frase que sirve como motor es: ¿qué tal será ensayar esto? Cuando induzco a mis pacientes a que incrementen su ambiente motivacional, muchos me dicen: ¿y qué hago? Yo les contesto: buscar. No hay una lista prefabricada sobre qué hacer de bueno con la propia vida. Hay que fabricarla escudriñando o indagando, y de cada 10 puertas que abras, posiblemente una demuestre algo interesante y maravilloso que justifique el esfuerzo. La premisa: más vale malo conocido que bueno por conocer, se convierte con el tiempo en la clave del entumecimiento y la inactividad emocional. Cuando lo cotidiano se vuelve demasiado usual y puedes prever tu futuro inmediato, significa que no has explorado lo suficiente. Cuando lo corriente se vuelve ritual, es hora de explorar. Necesitas desacostumbrarte y construir tu propia ecología. Si has perdido la capacidad de exploración, debes recuperarla. De otro modo, jamás podrás acercarte a una filosofía hedonista. El segundo factor que interfiere con un estilo de vida placentero es la capacidad de sentir. Algunas personas solo perciben lo evidente. Si están en las cataratas del Niágara, solo verán mucho agua. Cuando están frente a un vitral, solo verán un vidrio pintado. El amanecer les recordará que llegó la hora de dormirse. Una mañana de sol les hará anticipar un día caliente. La lluvia solo lo impulsará a buscar resguardo para no mojarse. Los sentidos primarios han sufrido, sin lugar a dudas, un adormecimiento. El olfato y el tacto han ido perdiendo importancia adaptativa para nuestra especie, pero son fuentes de placer si se reactivan. El oído se ha especializado en el lenguaje y ha perdido capacidad para detectar y discriminar otros sonidos de la naturaleza. El mirar, sin echarle mucha cabeza, ha quedado en un segundo plano. El sistema de procesamiento de la información humano tiene dos formas de operar. Una es voluntaria o controlada, y la otra automática o no consciente. La primera depende de aquellos estratos más desarrollados del sistema nervioso central, hemisferio izquierdo de la corteza cerebral, y procesa información lógico-lingüística. La segunda se estructura sobre la base de sistemas fisiológicos más antiguos: sistema límbico, hemisferio derecho, sistema nervioso autónomo, y procesa información emocional, afectiva. El sentimiento, a diferencia de los procesos de pensamiento, tiene algunas características que le son propias. Es automático no consciente, requiere menos esfuerzo mental, es inescapable, irrevocable, total, difícil de verbalizar, difícil de explicar y de entender. Cabe señalar que si bien ambos tipos de procesamiento
presentan características distintas, interactúan y se entremezclan permanentemente. Dependiendo del caso, habrá predominio del uno o del otro. Es muy difícil la emoción pura o la lógica pura. Dicho de otra forma, si bien los sentimientos tienen un canal propio de procesamiento, estos pueden verse obstaculizados o facilitados por la influencia de nuestros pensamientos. Nuestra cultura, por puro aprendizaje social, privilegia la razón sobre la emoción, es decir, que el cerebro más joven y evolucionado ejerza control sobre el más antiguo. Esto ha sido un avance evolutivo importante en la adaptación de nuestra especie, ya que algunas emociones potencialmente peligrosas, como por ejemplo la ira, han sido reprimidas de manera considerable. Sin embargo, el costo que hemos pagado por esta política de economía emocional ha sido el subyugamiento de la emoción a la razón. Hemos generado la insana costumbre de pensar demasiado sobre lo que sentimos, aunque el sentimiento sea positivo. El tratar de buscar explicaciones lógicas a nuestro afecto, a veces nos coloca en callejones sin salida y nos perturba. En estos casos, los porqués deberían ser reemplazados por los qué siento y los cómo me siento. Si racionalizas permanentemente el sentimiento, corres el riesgo de dejar de sentir y de llegar a soluciones absurdas. Si pretendes dar un sentido metafísico y filosófico a tu afecto, lo colocas en un nivel de conocimiento que te será imposible procesar. Incluso puedes terminar dándoles a tus sentimientos juicios de valor de si es bueno o malo, conveniente o inconveniente, como si se tratara de la compra de un carro o de un apartamento. Si el ser humano tuviera que racionalizar todos los estados emocionales placenteros, estos se convertirían automáticamente en displacenteros por la incapacidad misma de explicarlos. Deberías preguntarte por qué te gusta una comida, un día de solo determinada música. En tanto lo sientas así, para ti es válido y suficiente. Quizás lo adecuado no sea buscar respuestas a las preguntas, sino saber hacer las preguntas. Yo cambiaría los porqués por los qué y los cómo. Esto probablemente te tranquilizará. Se beneficiaría bastante, su atención se orientará a vivir el aquí y el ahora, sin cuestionarse aspectos trascendentales sobre por qué se siente bien o por qué quiere a alguien. Obviamente, la premisa no es, de ninguna manera, dejar de pensar o convertirte en un ser visceral para el resto de la vida. Sería peor el remedio que la misma enfermedad. Inclinar la balanza a favor del afecto positivo, buscando nivelar lo emocional y lo racional, no significa eliminar la razón, sino colocar el efecto en el sitio que se merece. La premisa de Pascal cuando decía, dos excesos, excluir la razón, no admitir más que la razón, es una sugerencia que hay que tener en cuenta. Simplemente no es adaptativo, funcional, placentero, agradable ni relajante preguntarte compulsiva e innecesariamente el porqué de todos los sentimientos positivos. Dejar fluir y sentir es incompatible con la manía de autoanalizarse de todo el tiempo. Algunos sujetos me recuerdan al Spock de la famosa serie televisiva Viaje a las Estrellas, rígidos, hipercontrolados, normativos, autoexigentes, perfeccionistas, inteligentes, fríos y desconectados de cualquier tipo de sentimientos. El mínimo esbozo de emoción es descartado por improductivo, o se reflexiona exageradamente sobre él, tratando de argumentar, resolver y explicar el porqué del inesperado desliz emocional. El sentimiento positivo, si no es perjudicial para ti o para otros, no necesita explicaciones. La gran mayoría de las reacciones afectivas agradables escapan a la razón, son difíciles de verbalizar y de explicar. Solo hay que sentirlas. Desconecta la corteza cerebral de tus sentimientos placenteros de vez en cuando, déjate llevar por tus preferencias y preocúpate más por sentir que por comprender los eventos que te hacen feliz. Parafraseando a Tagore, un entendimiento solo nutrido de lógica es como la hoja de un cuchillo, sin mango, que hiere la mano de su dueño. Otra causa de la insensibilidad, distinta a los porqués y a la racionalización computacional, es la creencia de que no debemos dejarnos llevar por las emociones, ni perder el control, ya que es de mal gusto mostrar el lado flaco. Esta creencia, de mucho arraigo, en nuestra cultura, conlleva a ver la expresión de emociones como una debilidad, y el control de las mismas, como un indicador de valentía y fortaleza. Nada más ridículo. No llorar, gritar, ofuscarse, saltar de la alegría o reírse a carcajadas de vez en cuando es estar muerto. El no salirse de su punto,
por ninguna razón, es la virtud de los inseguros, que temen hacer el ridículo o que la emoción se les salga de las manos. A uno de mis pacientes, un ejecutivo de éxito, muy tradicional y conservador en su manera de pensar, tuve que darle la mala noticia de que su mujer, a la cual adoraba, ya no le quería, se iba a separar de él, y tenía una amante hacía 5 años. El señor frunció el entrecejo, asintió con un movimiento leve de cabeza, suspiró y dijo: debo reconocer que estoy algo incómodo por la noticia. Paradójicamente, una de las causas de su fracaso matrimonial era la dificultad que presentaba de expresar sus sentimientos de una manera franca y abierta. La idea de inhibir las emociones a toda costa, ya sea por miedo a sentir o por miedo al que dirán, se vuelve una costumbre que con el tiempo lleva a la anestesia. Muchas personas se olvidaron de sentir por haberse enviciado al control. Se han tomado al pie de la letra la consigna excederse es malo y típico de personas ordinarias. Pondrán un dique de contención al afecto y las supuestas ventajas de la moderación y la cordura se devolverán como un boomerang. Es común oír hablar maravillas de la entereza de ciertas viudas o viudos por no derramar una sola lágrima. Un duelo mal elaborado, un futuro paciente. La represión del sentimiento puede llegar hasta el punto en que el sujeto realmente cree no estar sintiendo nada. Aquí cabe el dicho: la procesión va por dentro. Como resultado obvio, no estoy promulgando la impulsividad ciega e histérica de hablar duro, llorar a toda hora o reírse por nada. Lo que comparto es la absurda idea de que la expresión franca y honesta de los sentimientos es primitiva, poco civilizada, impropia e inconveniente. ¿Impropia para quién? ¿Inconveniente para quién? Sentir, en el amplio sentido de la palabra, no es una enfermedad frente a la cual hay que crear inmunidad, es crear salud física y mental. Curiosamente, el permiso para sentir que nos da la cultura está ligada al rol sexual que marcan los estereotipos sociales. Si un hombre llora es visto como débil, si lo hace una mujer, es sentimental, tierna y maternal. No es muy mal visto que un hombre manifieste su atracción sexual hacia el sexo opuesto y goce por ello. Pero si la mujer disfruta demasiado, no solo es socialmente rechazada como alguien inmoral, sino que se ha inventado una enfermedad exclusiva para ellas llamada ninfomanía. En los manuales de psiquiatría, no existe la contraparte masculina, no hay ninfómanos. El sistema educativo colabora bastante en la cruzada contra la capacidad de sentir intensamente. Cuidado, hijo mío, ten las emociones bajo control. No sueltes las riendas o se desbocarán, y te llevarán, irremediablemente, al descontrol y al libertinaje. Si bien la intención puede ser buena, también es importante enseñarles a nuestros hijos, a no personas encapsuladas. Es tan malo el descontrol desenfrenado como el control excesivo. Pero, pese a todo, en muchas ocasiones, podemos descontrolarnos sin que sea dañino para uno o para otras personas. Puedes dejarte llevar sin límites cuando haces el amor, aullar si se te ocurre. Puedes volar con tu música preferida hasta las 5 de la mañana, llorar frente a la piedad, gritar en una película de terror, darle una patada al carro porque se varó por 5ª vez, abrazar 3 veces a un amigo, decirle 70 veces te quiero a la mujer que amas, aplaudir a rabiar concierto para piano no. 1. Sentir nostalgia frente a la foto de un familiar que se ha ido para siempre, o reírte a carcajadas y estruendosamente cuando ves a Chaplin. Puedes sentir lo que te dé la gana, si no violas los derechos de las otras personas, si no te hace daño y, si eso te hace feliz, aunque a ciertos constipados emocionales no les agrade. Lo único que te separa de las máquinas, es la capacidad de sentir, duélale a quien le duela. Es cierto que algunas emociones son desagradables y nefastas, los psicólogos bien sabemos esto, pero, incluso en los casos donde se hace preciso modificar un sentimiento negativo patológico, el primer paso es aceptar y discriminar su existencia. Si realmente es fuente de sufrimiento y malestar, se debe dejar salir para proceder a eliminarlo. Sentir no es la actitud masoquista de resignarse a aceptar aquellas emociones que te perjudican. Sentir, como aquí está planteado, es una manera de investigar y explorar qué te gusta y qué no. Es la condición sine qua non para descubrir maneras de quererte a ti mismo. No les pongas tantos requisitos a tus emociones para aceptarlas. Ellas son parte de ti. Sentir es tu condición de ser vivo. Si las niegas o les temes,
estarás perdiendo no solo la capacidad de amarte a ti mismo sino de amar a otros. Aprende a convivir con ellas. Elige las que te convengan, y desecha las que no te gustan. Tienes derecho a esta elección. Resumiendo lo dicho hasta aquí, aceptar vivir en un contexto de vida hedonista, es generar un estilo personal de libertad emocional. Orientarse sanamente al disfrute y al placer, es el terreno más fértil para que prospere la capacidad de quererse a uno mismo. Un espíritu desinhibido y sin restricciones emocionales indudablemente favorecerá el desarrollo de una sensibilidad aguda y perceptiva, la cual a su vez mejorará la comunicación afectiva y la comprensión de los estados internos. Dicho de otra forma, un estilo hedonista produce una mayor sensibilización frente a los estímulos naturales que llegan al organismo y amplía el rango de situaciones potencialmente placenteras. Si se aprende a disfrutar de la realidad, no es necesario alejarse de ella. Los estimulantes artificiales sobran. Explorar, y no colocar restricciones irracionales a las emociones, es acercarse a una forma de vida hedonista, una vida alegre. El gran poeta francés Jacques Prévert muestra en uno de sus poemas un ejemplo de libertad emocional, que, aunque sancionado por las buenas costumbres, nos recuerda aquella frescura y alegría de nuestra infancia. El mal estudiante dice no con la cabeza, pero sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta. Dice no al profesor. Está de pie. Lo interrogan y le plantean todos los problemas. De pronto le da un ataque de risa y lo borra todo. Cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas. Y sin hacer caso de las amenazas del profesor, ni de los abucheos de los sabelotodo, en la negra pizarra de la desgracia, dibuja el rostro de la dicha. Las siguientes guías de acción pueden servirte para acercarte a un estilo de vida hedonista. 1. Saca tiempo para el disfrute. La vida no se ha hecho solo para trabajar, se trabaja para vivir, no lo contrario. Tu momento de descanso, tu recreación y tus vacaciones no son un desperdicio de tiempo, sino una inversión para tu salud mental. No postergues tanto la satisfacción esperando el día. No hay un tiempo para el amor, como no hay un tiempo para quererte a ti mismo. Tú lo defines de acuerdo con tus necesidades y ganas. No hagas de la responsabilidad una obligación extenuante y dogmática. 2. Decide vivir hedonísticamente. Acepta que la búsqueda del placer es una condición del ser humano. Forma parte de ti como algo natural. No es algo malo y sucio, primitivo y sórdido. Ser hedonista no es promulgar la vagancia, la irresponsabilidad o los vicios que atentan contra tu salud. Es vivir intensamente y ejercer el derecho a sentirte bien. Sería inhumano contigo mismo negarte esta posibilidad. Haz un alto en el camino de la rutina y piensa qué te hace vibrar y emocionar, qué te gusta y qué no. Si en ese andar monótono y plano no te has olvidado de sentir. Recuerda las veces que, innecesaria e irracionalmente, has evitado buscar lo agradable por creer que no era lo correcto o por miedo a excederte. ¿Cuántos momentos de felicidad has perdido por creer que no los merecías? ¿Cuánto tiempo has desaprovechado de la poca vida que tienes haciendo cosas que no te producen satisfacción? Busca en tu interior y encontrarás un vacío, la pasión. Tienes la obligación de generar alternativas de vida para mantenerte feliz. Si te resignas a un estilo de vida de mera subsistencia, ella se reducirá a su mínima expresión y perderá su principal encanto, la alegría de vivir. Si potencias tus experiencias placenteras, se abrirán nuevos horizontes y te harás inmune a la peor de las enfermedades, el aburrimiento. Tienes un talento innato para vivir bien, no lo desaproveches. 3. Explora, busca, indaga. Una vez que decidas darle más importancia al principio del placer, debes comenzar a trabajar para sentirte bien. Tu principal arma es la exploración. No esperes a estar totalmente seguro para ensayar cosas nuevas. Arriésgate. El placer no solo está en encontrar nuevas fuentes de gratificación, sino en buscarlas. No necesitas tener un rumbo fijo. Improvisa. Explorar no es hacer un mapa detallado de cada paso que vas a seguir, sino dejarte llevar por la intuición, sin pensar demasiado y sin razones claras. El por qué sí es, aquí tan válido como cualquier otra razón. No te resistas a probar lo nuevo. Si te invitan a un programa diferente,
no lo descartes de entrada, ve y prueba. Nunca sabrás con certeza dónde encontrarás algo agradable y apasionante. No tengas opiniones a priori cuando de conocer se trata. Deja entrar la información libremente, sin ideas preconcebidas, y simplemente siéntela. Si te agrada, acéptala, y, si no, apártala de ti. El hedonista es un incansable investigador de lo increíble y lo prodigioso que no necesariamente debe ser un récord Guinness. Lo inaudito puede estar en las personas más sencillas y en las cosas aparentemente más simples. Los aspectos placenteros de la realidad están a la espera de que los descubras. Anímate. 4. No racionalices tanto las emociones agradables. La idea no es negar la importancia del pensamiento. De hecho, tu manera de pensar tiene influencia sobre el tono afectivo, agradabilidad o desagradabilidad de tus sentimientos. El problema es que si intentas explicarte y comprender permanentemente los sentimientos, los obstruyes irremediablemente. Obstaculizas su fluidez, los inhibes, los distorsionas e impides su normal desarrollo. La influencia cultural ha sido tanta que no somos capaces de oír, mirar o tocar sin pensar. Hay una tendencia clara a ubicar la emoción en categorías conceptuales, juicios de valor y opiniones. Es muy difícil lograr una imagen emocional desprovista de razón. Con esfuerzos y entrenamiento, algunas pocas personas, como por ejemplo los yogas, logran limpiar en parte la imagen y dejarla lo más pura posible. Pero la gran mayoría optamos por la alternativa opuesta. Las imágenes emocionales tienen más de razón que de sentimiento. Si lo intentas, puedes balancear la influencia de la razón y sentir de una manera más pura. El objetivo no es convertirte en un maestro budista, simplemente alejar un poco los porqués y descorticalizar las emociones placenteras. Sal un día a caminar con la sencilla idea de escuchar los ruidos que te ofrece la ciudad. Si estás en el campo, descubre los sonidos que te ofrece la naturaleza. Discriminarás chirridos, crujidos, voces lejanas, el paso de una vaca, el taconeo de una tabla movida por el viento, un carro lejano, algún pájaro, el viento, un idioma entendible, pero desapercibido. En los recorridos diarios, mira con detalle las cosas que conviven contigo en el mundo, un cartel, una fachada, el color descolorido de las aceras, un viejo árbol, las caras de las personas que miran por las ventanillas de los atestados buses. En tus paseos a la finca, mira los colores y sus tonalidades, detalla desde las pequeñas hormigas hasta la conducta asombrosa de los pájaros, recorre la formación montañosa, detente en una flor, en las hortalizas, en los frutales que cuelgan de los árboles, en las piedras, en los charcos. Cuando mires, no seas un inquisidor evaluativo, solo mira. Si te sientas a comer, disfruta de tu comida. Demórate un poco más en masticar y en degustar los alimentos. Saboréalos, deshácelos y déjalos en tu boca, hasta que las papilas los asimilen. Intenta degustar sin condimentos de vez en cuando, sin sal, vinagre o pimienta. No comas solo para no morirte de hambre, paladea y estimula el gusto. Igualmente, sensibiliza y recupera tu olfato. Oler no es de mala educación. Es uno de los mayores placeres cercenados por la cultura occidental. No solo me refiero a olfatear un buen vino, sino todo aquello que valga la pena, como por ejemplo la comida, aunque digan que no es correcto, las flores, el pelo, los perfumes naturales, la brisa, la boñiga, los caballos, el amanecer, el humo, lo nuevo, el plástico, lo limpio, lo sucio. El olfato es uno de los principales recursos de las personas sensuales, refinadas y sibaritas. Los que promulgan su represión no son otra cosa que abstemios de placer. Finalmente, todo tu cuerpo posee la facultad de sentir, a través del tacto. Tu piel es uno de los mejores sensores. Desgraciadamente, debido a su relación con la actividad sexual humana, es el más castigado y censurado. No temas a tu piel, ella te pondrá en relación con un mundo adormecido por el uso de la ropa y los tabúes. Te permitirá establecer un contacto más directo e impactante, del que te produce ver u oír. No solo te posibilita tocar una persona, una superficie tersa o áspera, algo frío o caliente, sino también ser tocado por otro ser humano, por la lluvia o por cualquier objeto. No debes darle a tu epidermis un sentido ofensivo y vulgar como hacen los mojigatos. Si quieres acariciarte y sentir tu propia piel, hazlo. Después de todo, es tu cuerpo. Enfréntate a la naturaleza sin tantas defensas,
Quítate a veces la camisa o la ropa si te provoca, siente la brisa, el frío o la tibieza del sol. No esperes las vacaciones para sacar tu piel a sentir. Cuando acaricies a alguien, concéntrate en lo que sientes piel con piel, déjate llevar por la química. Juega con tus dedos lentamente, deslízalos, apóyalos, retíralos, fisiológicamente encantador. Camina descalzo, revuélcate en la hierba. Si te bañas, no te seques inmediatamente y concéntrate en cómo tu piel evapora el agua. Siente el agua correr lentamente. Sal a caminar en plena tormenta y déjate llevar por el viento. Busca algo que nunca hayas tocado y hazlo. Preséntate y conócelo, sin pensar y solo a través del idioma de la piel. El contacto físico es la mejor manera de comunicar afecto. No necesitas hablar, ni justificar, ni elaborar, ni explicar nada. El amor tiene la facultad de comunicarse sin más lenguaje que un abrazo, una caricia o un beso. En definitiva, la mente y la emoción pueden estar juntas, y de hecho así lo hacen. Sin embargo, dependiendo de las situaciones, debe prevalecer una sobre otra. Por ejemplo, en tus decisiones de trabajo, la emoción debe dar paso al razonamiento concienzudo, pero cuando estás haciendo el amor, disfrutando de un paseo, escuchando tu música favorita o pasándola bien, los juicios fríos y los porqués sobran. Autoelogio. Una de las características más determinantes y distintivas de los humanos es, sin lugar a dudas, la capacidad de reflexionar y pensar sobre uno mismo. Más aún, poseemos el don de ser conscientes de nuestra propia conciencia. Pensamos sobre lo que pensamos y analizamos la propia manera de actuar y sentir. Al fenómeno de ser conscientes, se lo llama metacognición. Evaluativamente, los animales no han alcanzado aún este estadio de conocimiento. De ser así, probablemente habría vacas deprimidas, hipopótamos suicidas y jirafas con problemas existenciales. Permanentemente estamos hablando en silencio con nosotros mismos y rumiando sobre esto o aquello, a veces de manera automática, no consciente y otras de manera controlada o consciente. El diálogo interno comienza en la infancia y se desarrolla en la adolescencia. Alrededor de los 5 años, los niños estructuran e internalizan lo que los autores han llamado lenguaje interno. Este lenguaje, a medida que el niño crece, va ejerciendo cada vez más dominio sobre los estados emocionales y la conducta, permitiendo su control o liberación, dependiendo de las necesidades del sujeto. No cabe duda de que el pensamiento determina en gran parte, no totalmente, la forma de comportarnos y de sentir. Dicho de otra forma, las autoverbalizaciones o el diálogo interno pueden afectar positiva o negativamente, de manera similar, a cómo las palabras de otros también pueden ejercer un determinado efecto sobre tu estado de ánimo. Si alguna persona que para ti es muy importante te insulta o te habla mal, sin duda te disgustarás e incluso podrás llegar a deprimirte un poco. Si esa misma persona se dirige a ti con palabras halagadoras y estimulantes, muy probablemente te agradará y te hará sentir bien. Las autoverbalizaciones poseen la misma facultad de aquellas verbalizaciones que llegan de otros. Es indudable entonces que aceptar el poder del pensamiento y del diálogo interno, siempre y cuando no se exagere su uso como el de la racionalización excesiva, es adoptar una posición optimista frente a la condición del ser humano. La investigación en psicología clínica muestran que muchas patologías se caracterizan por un tipo especial de pensamiento. Por ejemplo, los sujetos depresivos poseen lo que se conoce como la tríada cognitiva. Pensamientos negativos frente a sí mismos, se autocatalogan como inadecuados, deprivados e inútiles, frente al mundo hostil, rechazante y con infinitos obstáculos, y frente al futuro incierto, oscuro y triste. Si te recriminas tu manera de actuar, si te dices a ti mismo que el mundo es un asco y el futuro una porquería, obviamente no te agradará esta vida, ni probablemente otra. Antes de seguir adelante vale la pena insistir en que reconocer la importancia del diálogo interno no es, tal como lo vimos en el apartado anterior, hacer un culto a racionalizar. Tampoco es engañarse a uno mismo y distorsionar la información. No es tapar el sol con el dedo y decir que está nublado. Cuando tengas tus diálogos internos, en lo posible, que sean positivos, pero con una dosis de realismo. El autoelogio es una manera de hablarte positivamente. Es una forma de contemplarte y de reconocer tus actuaciones adecuadas. No hace falta,
ni es necesario que lo hagas en voz alta y, en público, serías sancionado y duramente criticado. La autoestimulación puede ser más poderosa en sus efectos que la felicitación o el elogio que viene de afuera. Permite el fortalecimiento de la autoestima, genera buenos hábitos de higiene mental y, lo más importante, ayuda a que la conducta autoelogiada se siga dando en el futuro. Debido a la absurda costumbre cultural de ver el autocastigo y la autocrítica de los comportamientos negativos como una mejor vía de aprendizaje que el autorreforzar las conductas positivas, se ha desarrollado el vicio de focalizarse en lo malo. Si lo único que ves son tus comportamientos incorrectos, el autoelogio será inaplicable. Parecería que la sociedad considera el autoelogio como dañino, inútil o superfluo. El ego no debe alimentarse mucho, y el deber no necesita felicitaciones. ¿De dónde provienen estas absurdas e irracionales ideas? Por lo general, se considera que es más digno dar que recibir, y es más importante el otro que uno. El autoelogio representa la máxima expresión de yo con yo. Como decía un personaje de Mafalda, para mí, lo más importante soy yo. Definitivamente, el quererse es sospechoso, es síntoma de narcisismo y de suficiencia. El amor dirigido a uno mismo es visto como egolatría, y el amor dirigido a otros como altruismo. Sin embargo, el quererse también puede ser visto como amor propio, y como un acto de dignidad. Las razones a las cuales se apela para negar el autoelogio son varias. Señalaré las más comunes. No soy merecedor o no fue gran cosa. Típico de las personas que ven la modestia o la subestimación de los logros personales como un acto de entrega y humildad, a la manera de los grandes hidalgos. En realidad, es un acto de hipocresía en la gran mayoría de los casos. La otra explicación, tampoco muy prometedora, se refiere a personas cuyas metas son tan inalcanzables, que el elogio y la felicitación se hacen imposibles. Todo lo que hagas bien, o así te parezca, es digno de autoelogio. No debes ganar un premio Nobel o hacer verdaderas cruzadas al mejor estilo de los caballeros del medievo. Subestimar tus logros y tu desempeño, siendo en realidad buenos, es una señal de que tu salud mental empezó a flaquear. Siempre eres merecedor de tus propias felicitaciones. B. Era mi deber o era mi obligación. Esta actitud militarista, típicas del más obsecuente recluta, no le sirve a tu autoestima. ¿Llevaste a cabo bien tu deber? Felicítate, regálate un muy bien. Tu principal deber es para contigo. Date un abrazo. Se ha dicho con vehemencia que el deber no se premia. De ser cierto, muchos deberían devolver medallas. Hasta en el más vertical y autoritario de los sistemas, se premia y se elogia. Si tu diálogo interno es el de la obligación absoluta, no te sentirás con el derecho de elogiarte. Los vivirás como un acto de cobardía. Dejarás de lado el placer de colocarte medallas cuando tu esfuerzo te acerque a las metas personales. C. Autoelogiarse es de mal gusto. Si lo haces en tu fuero interno, simplemente nadie se dará cuenta. El buen gusto comienza por casa. Autoelogiarse es una necesidad. Si no alimentas tu autoestima, tu ego será anémico y raquítico. Es de mal gusto tener gases, orinar, dormir, bostezar. Si lo haces en público, muy posiblemente sí, pero a solas se te permite hacer eso, y cualquier otra cosa más. El autoelogio, por definición, es un acto que realizas a solas, de manera encubierta, sin espectadores de ninguna índole. El amor nunca es de mal gusto, el castigo sí. El autoelogio puede ser entendido como si se tratara de un elogio a otros, solo que dirigido a uno mismo. Cuando intentamos halagar a alguien, podemos utilizar al menos 4 formas de elogios, según el grado de compromiso. Elogios impersonales, ampliamente fomentados por la cultura de los buenos modales y la etiqueta, son considerados signos de buena educación y diplomacia. Lo que se admira en estos casos, son cosas materiales que posee la persona, sin hacer mención a ningún atributo personal y, sin involucrarse uno. Tu camisa es muy linda, tienes una hermosa casa, tu perfume huele muy bien. La persona receptora por lo general acepta el halago del objeto material que le pertenece con un gracias. Aunque no puede considerársele una expresión de sentimientos o afecto, es un hecho de cortesía por lo general no sentido. De todas maneras, no está de más que intentes ser cortés contigo mismo, elogiando las cosas materiales que realmente te agradan. Admira las cosas materiales que te rodean y te pertenecen. Felicítate por tenerlas.
Elogios personales donde se involucra parcialmente a la persona a la cual va dirigido el elogio. Algunas personas se aventuran a dar un paso más en la expresión de elogios y, además de referirse al objeto, tangencialmente hacen referencia a la persona. La camisa te queda bien, ese peinado te sienta muy bien, tu casa muestra que tienes buen gusto. Este tipo de elogios son de mayor exigencia, pero aún el compromiso del emisor del mensaje es poco. Puedes involucrarte en tus propios autoelogios. Esta camisa me queda bien. Definitivamente, mi casa muestra que tengo buen gusto. El vestido de baño me sienta. Hoy estoy muy bien vestido. Sé elegir muy bien a mis amistades. Elogios dirigidos a ciertas características de la persona. Aquí el compromiso del que dice el halago es mayor. Eres muy inteligente, tu cuerpo es muy bello, tu voz es espectacular, eres una gran persona, eres una persona ejemplar, eres muy buen amigo. Como puede verse, el elogio va dirigido a rasgos, valores, características físicas o habilidades de otras personas. Busca qué cosas te gustan de ti, elógiate y, de paso, agradécete, como te agradecería cualquier persona que recibiera el halago. La educación también comienza por casa. Elogios dirigidos a características de la persona, donde el dador del elogio se involucra. Muy pocas personas son capaces de dar este tipo de halagos, sin sentirse ridículos, nerviosos o inseguros. Aquí el dador dice lo que le produce la persona. Se expresa un sentimiento asociado al elogio. Admiro tu inteligencia, me encanta tu cuerpo, adoro tu sonrisa, envidio tu alegría. Este tipo de elogios genera estrés en el receptor y en el dador. Ambos se turban y no saben qué decir. La expresión de afecto dirigida a otras personas tiene tantas condiciones y requisito en nuestra cultura, que se vuelve cada vez más difícil decirle te quiero a alguien sin que se sospeche alguna tendencia homosexual o algún tipo de perversión. Si le dijera a algún amigo que lo quiero mucho y que me gusta estar con él, me vería con desconfianza. Si se lo dijera a alguna amiga, probablemente ella lo interpretaría como una cuasi declaración de amor imposible. La expresión libre y franca de sentimientos positivos a las personas que nos rodean no es fácil. Hay prevención y desconfianza en el ambiente. No obstante, estos problemas parecen desaparecer a la hora de autoelogiarse. Decirse, me gustan mis ojos, me encanta ser inteligente, me fascinan mis piernas, no ocasiona riesgos, ni rechazos, ni malentendidos. La autoexpresión de sentimientos positivos nos hace sentir bien, sencillamente porque es agradable el buen rato. ¿Qué hacer para generar la sana costumbre de autoelogiarse? En primer lugar, debes conectarte a un procesamiento controlado, es decir, hacerte consciente de tu diálogo interno y de lo que te dices cuando has alcanzado un logro. Puedes descubrir que no te dices nada, el éxito pasó desapercibido, o te autocastigas, el éxito ha sido insuficiente para las aspiraciones que posees, lo debería haber hecho mejor. Recuerdo que a los 20 años, mi nivel de autoexigencia en cuestiones académicas llegaba a límites absurdos. En esa época estudiaba ingeniería electrónica, una carrera que dejé en quinto año, cuando decidí ser sincero conmigo mismo. Lo importante es que, pese a la poca vocación por los cables y los chips, si mis notas bajaban de 9 o 10, me deprimía profundamente. Mientras mis compañeros celebraban un 7 en álgebra, yo me castigaba verbalmente por un 8. La insatisfacción frente a mi propio rendimiento no daba cabida al autoelogio. Desde mi óptica rígida, era absurdo que un 6 o un 7 merecieran tanto alboroto. Hoy he aprendido que mientras no sea perjudicial, dañino o peligroso, para mí u otros, puedo felicitarme por lo que quiera. Cada uno fija sus estándares. Mi excesiva autoexigencia era perjudicial para mi salud mental, no solo me generaba estrés sino también insatisfacción y tristeza. El siguiente método te ayudará a adquirir la sana costumbre de autoelogiarte. El primer paso consiste en hacerte consciente de cómo te tratas y de lo que te dices a ti mismo. Esto se logra llevando un registro detallado durante 1 o 2 semanas, donde figure el comportamiento susceptible de autoelogio y lo que te dices después de realizarlo. El segundo paso es estar pendiente, ya sin anotar, de cuando haces algo bien hecho para autoelogiarte. En las etapas iniciales, el autoelogio debe ser en voz alta a solas para que te puedas escuchar. Eso estuvo bien, genial. El tercer paso consiste en autoadministrarte el autoelogio en voz baja,
hasta que se convierta en pensamiento. El cuarto paso es ensayarlo bastante, para que a través de la práctica, se afiance y se vuelva automático, como manejar un carro o escribir a máquina. El autoelogio, como cualquier reforzador, debe utilizarse de manera discriminada, o sea, debe ser selectivo para que no se desgaste y pierda su poder. Tú eliges qué conducta vas a autoelogiar, pero si quieres mantener su capacidad motivadora, no lo utilices compulsiva y ciegamente. No la malgastes. Autoelógiate cuando pienses que vale la pena. No es una dádiva que tienes que darte por pesar, sino un premio que has ganado y, por lo tanto, mereces. En resumen, posees la capacidad innata de hablarte a ti mismo y de comprenderte. Este diálogo encubierto, al cual solo tú puedes acceder, tiene una enorme influencia sobre tu manera de actuar y sentir. Estas autoverbalizaciones tienen el poder de hacerte sentir bien por medio del halago, el elogio y el trato respetuoso o mal el castigo, la burla, el menosprecio y el irrespeto. Si te dices, tengo capacidades y, por lo tanto debo confiar en mí, te estás autoelogiando. Si te dices, soy el ser más ridículo del mundo, te estás irrespetando y tratando mal. Si el autoelogio sigue a un comportamiento positivo, este comportamiento se fortalecerá y tendrá mayor probabilidad de repetirse en el futuro. El autoelogio es un arma poderosa que debes cuidar y no usar indiscriminadamente. No malogres su fuerza utilizándolo de manera ciega. Aplícalo a aquellas conductas que valgan la pena y que te hagan crecer como ser humano. Autoelogiarte por lastimar a alguien, sacar una mala nota o traicionar a un amigo, no te conducirá sino a la autodestrucción. Finalmente, el autoelogio tiene ventajas que le son propias, es rápido, económico, se puede aplicar cuando y donde uno quiera, no se ve pero se siente, no es criticable, es de uso exclusivo, personal y, utilizado con cautela, no se desgasta. Tienes el derecho a la autoexpresión de sentimientos. El lenguaje encubierto es una de las tantas vías de acceso a quererte. Autorrecompensa. Es otra manera de autoexpresarte el afecto. La autorrecompensa es el proceso por el cual nos autoadministramos estímulos positivos. Aunque parezca extraño, algo tan obvio y claro, intrínseco, al ser humano, en nuestra cultura, se vuelve confuso y enredado. El culto al ahorro excesivo nos ha llevado a creer que todo aquello que no redunde en plata o en beneficios materiales, es una mala inversión. De otra parte, el egoísmo es tan mal visto y tan duramente sancionado, que en muchas ocasiones, caemos nuevamente al otro extremo y preferimos regalar que regalarnos no vaya a ser cosa que nos digan individualistas. Las ideas de que nada es imprescindible y que solo es necesario lo urgente e imperioso, nos llevan irremediablemente a considerar como derroches intrascendentes muchas cosas que nos harían vivir un poco mejor. De hecho, podríamos prescindir de un buen carro por uno de menor costo y más pequeño, de gran parte, de la ropa, de los cinturones, del último botón de la camisa, de la Coca-Cola, de los estilógrafos elegantes, de los gemelos, o mancornas, del pisapapeles, de las mesas de noche, de las lámparas. La lista sería interminable. La mejor manera de ahorrar, es irse a vivir debajo de un puente. Irracionalmente aceptamos convivir con cosas que no queremos o nos disgustan, simplemente porque nos sentimos culpables al salir de ellas. En mi propio closet encuentro que la mitad de la ropa, no me agrada, no me la pongo, pero la dejo colgada. Modificar esas pequeñas, grandes cosas ayuda a sentirse mejor. Atesorar demasiado lleva a, como dice el refrán, vivir como pobres y tener un entierro de ricos. No estoy defendiendo el descuido y la irresponsabilidad en el manejo de los bienes personales. La idea tampoco es vivir algunos años en la opulencia y los otros en la miseria más espantosa. El espíritu del ahorro es bueno si se hace con prudencia. Ahorrar no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino en una actitud previsora. Tener por tener te ubica del lado de los avaros y gastar por gastar, del lado de los derrochadores. Aunque resulte poco comprensible, el culto al ahorro no da tregua. Gastar en cosas intrascendentes es despilfarro, y botar cosas, aunque no nos sirvan mucho, es derroche. En muchas ocasiones, teniendo modo, dudamos en darnos gusto. Si hemos visto una camisa que nos parece espectacular y muy cara, teniendo forma de comprarla, preferimos una menos linda y más barata. Aunque pueda parecer simplista, si prefieres entregar tu dinero a las farmacias,
a los psicólogos y médicos, no te des gustos. La filosofía cicatera del que se apega demasiado al dinero y a las cosas, no permite la autorrecompensa. El tacaño siempre verá la recompensa como innecesaria, debido a que no producirá nada tangible. Dirán, no es necesario, ni vital, ni de vida o muerte. Tú necesitas la autorrecompensa. Al igual que el autoelogio, ella fortalece tu autoestima y no permite el autocastigo, el automenosprecio y la insatisfacción. Evita que te vuelvas insensible a tus logros. Te enseña a autoexpresarte, a ser detallista con tu propia persona y explícito con el propio autorreconocimiento. Tú no eres importante que tus amigos o que las otras personas. Es inútil que intentes una postura de dureza e insensibilidad. Todos somos sensibles a las manifestaciones y automanifestaciones de afecto. Nadie es tan fuerte. La carencia del autorrefuerzo no te hará psicológicamente más recio. No hay callos que puedan desarrollarse frente a la necesidad innata de amarse. La fortaleza no está en aceptar tus éxitos de manera inquebrantable y estoica, negando que necesites alguna autorrecompensa. Cuando hayas hecho algo que valió la pena, o simplemente porque se te dio la gana, date gusto. Un acto de delicadeza para con tu persona. Piensa por un momento en antojos que hayas tenido hace tiempo. Revisa con cuidado cuántos de ellos no han podido llevarse a cabo, simplemente porque tú no has decidido hacerlo. No es que no hayas podido, sino que no te has animado. No has tenido el coraje para perder el norte y salirte momentáneamente de la impasible actitud ahorrativa y contemplativa del que deja para mañana lo que debería hacer hoy. Los autorrefuerzos materiales, como comida, ropa, joyas, no son los únicos. Darte gusto implica la autoadministración de cualquier cosa que te haga sentir bien, y que obviamente no sea nocivo para tu salud. Hacer la actividad que te agrada, o dejar de hacer algo desagradable, es una forma de premiarte. ¿Te premias? ¿Te das gusto? ¿Cuánto tiempo a la semana estás contigo? ¿Cuánto tiempo has dedicado en construir un espacio agradable a tu alrededor? Disponer de varias formas de autorrecompensa es organizar un ambiente motivacional sano para tu salud mental. Algunas personas tienen una habilidad sorprendente para fabricar ambientes lúgubres e insulsos. Construyen así su propio nicho ecológico. El que sabe quererse deja su marca en todas las cosas. Su territorio está diseñado por él. No es un cúmulo de cosas puestas por una decoradora porque están de moda. Ser arquitecto de su propio ambiente es uno de los lujos que aún se nos permite y que no aprovechamos. Revisa algunos aspectos de tu ambiente e intenta remodelar lo que te desagrada. Piensa, por ejemplo, en tu casa, tu vida social y tu recreación. ¿Tu casa está acoplada a tus necesidades? ¿Cuántas cosas te molestan y pese a eso aún subsisten contigo? ¿Qué te gustaría hacer con tu habitación? ¿Cuántos amigos no te gustan? ¿A cuántos lugares concurre que no quisieras ir? ¿Cuántas comidas comes que te aterran, pudiendo comer otras cosas? ¿Planeas tu diversión? ¿Hace cuánto no sales a lugares que te agradan simplemente por descuido? ¿Cuánto dinero inviertes en recreación? En fin, pregúntate si lo que has construido a tu alrededor contribuye a tu felicidad o a tu entierro en vida. Muchos dirán que no es fácil, que el siglo XX nos lleva demasiado rápido, con estrés y consumismo. Pues con más razón, debemos refugiarnos en un estilo de vida donde compensemos la adrenalina y generemos inmunidad. La autorrecompensa ayuda a este fin. Si eres una persona que se maneja dentro de las costumbres, muy racional, siempre en su punto, que no se ufana de sus logros y que no se excede en sus gastos, serás el partido ideal para más de una suegra o suegro. No importa que tanto te aburras o te sientas asfixiado por tus normas y reglas, serás una persona estable, o lo que es lo mismo, inmóvil, invariable, inconmovible, inalterable, definitivo y constante. Algo así como un árbol o un monumento de granito. El culto a la racionalización te convertirá en una especie de computador. Filtrarás absolutamente todo sentimiento. Te servirá para evitar las malas emociones, pero distorsionará las emociones placenteras. El amor será una partida de ajedrez o un problema que se debe resolver. El culto al autocontrol será un dique de contención a todas tus emociones y sentimientos. Temerás tanto excederte, que te olvidarás de sentir y gozar. El culto a la modestia te llevará a no valorar tus éxitos y esfuerzos. Terminarás negándote a ti mismo. El culto al ahorro te impedirá darte gustos.
Creerás que el dinero es un fin en sí mismo, y no un medio para autorrecompensarte. Tal como dije antes, estas creencias no son malas en sí mismas, pero en altas dosis y llevadas al extremo, son perjudiciales para tu salud mental. Nuestra cultura ha hecho especial hincapié en los efectos perjudiciales de la pedantería, el despilfarro, la impulsividad, indudablemente dañinos, pero olvidó alertar sobre su uso indiscriminado. Deja siempre un espacio para moverte, que su tradicionalismo permita algunos cambios, que tu modestia deje escapar un autorreconocimiento, que tu corteza cerebral deje de vez en cuando jugar a las emociones, que tu autocontrol te permita una cana al aire, que tu presupuesto se salga de vez en cuando de lo previsto. Date la libertad y un espacio para moverte. Para poder amarte a ti mismo debes darte permisos de vez en cuando. Sin embargo, estos permisos no deben ser nocivos para tu salud, ni para las personas que te rodean. Si así fuera, esa no sería una manera de quererte o querer a otros. Una filosofía sana, orientada al autoamor, es cuidarte por sobre todas las cosas, y no producirte daños. Ningún padre prostituiría a una hija, ni daría drogas a un hijo. El no hacer un culto de las ideas mencionadas no significa irte para el otro lado, y volverte un loco descontrolado, irracional e irresponsable. Quererte a ti mismo, es contemplarte, cuidarte y expresarte amor de manera responsable, buscando tu crecimiento personal y no tu ruina. No a los cultos, significa reconocer que determinados valores inculcados por nuestra sociedad, se han llevado demasiado lejos, y que su ponderación exagerada, en muchas ocasiones, impide fortalecer la autoestima. Si tomas muy a pecho las creencias mencionadas, y las conviertes en dogmas de fe, te sentirás un pecador cada vez que no cumplas al pie de la letra. Te sentirás culpable de amarte a ti mismo. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima. Adiós.